Buenas tardes. Bueno, creo que suficiente ilustración entre la cara de asombro y la cara de expectativa de la mayoría del auditorio. Particularmente era uno de los paneles que más estaba esperando. Creo que nunca se había abordado este tema en Colombia con la diversidad que lo escuchamos hoy y con la profundidad que lo escuchamos hoy y con la realidad en la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, además también tener la tranquilidad, digamos, de los 4 invitados, que no solamente se presenta una realidad, sino que también ya se está actuando en función de ella, tanto desde quienes deben ejercer el control, como desde quienes hacen la reducción de riesgo y daño, como desde quienes investigan. Entonces, esto llegó y hay mucha gente que está trabajando ya ahí, como en ese tema. Yo creo que entonces, sobre las preguntas que enviaron, capitán, usted fue el más beneficiado con las preguntas. De todas maneras, creo que… pero voy a resumirlo como en 2, 3 preguntas que hay ahí muy puntuales. Una que básicamente voy a hacer las preguntas a todos y después daría una ronda y si quieren complementar. Hay preguntas, capitán, enfocados como si en Colombia se ha capturado a alguien por Deep Web o digamos alguien ya ha estado en un proceso por Deep Web. Otra pregunta que hacen es qué pasa con las sustancias incautadas. Y otra pregunta que hacen… Y otra pregunta que hacen es cómo… está relacionada con en qué tipo de delito incurriría una persona si, digamos, recibe un sobre y ese sobre ha sido seguido y está ahí. Entonces, esas 3 preguntas, y bueno, no, yo ante todo sí le quiero agradecer mucho. Yo sé que estar acá en un escenario que está en reducción de riesgo y daño y donde usted es una persona que está en la política de drogas, yo sé que es, digamos, un escenario duro, pero yo le agradezco inmensamente y creo que el evento está pensado para tener todos los puntos de vista. Entonces, esas son las 3 preguntas. Pasaría a otro. Las grandes, sobre Energy Control, hay preguntas relacionadas con quién financia este tipo de proyectos y hay preguntas relacionadas también… ¿y quién financia este tipo de proyectos? Y además de eso, también hay preguntas relacionadas que creo que además me gustaría que profundizara sobre el tema de las calidades, que creo que han sido bastante reiterativos en eso. Y a Natalia y a Fernando preguntarles, o por lo menos que nos pudieran ampliar sobre también el tema central de por qué el tráfico de drogas y el fin del narcotráfico, o sea, como 2 o 3 ideas centrales que pudieran ampliarnos por qué esto va a cambiar todo. Desde que Fernando lo dijo, esto va a cambiar todo, cuáles son como esos 5 o 6 elementos, ya nos vamos dando cuenta del tema de la calidad, pero también hay otros temas que pueden ser ahí puntuales. Les agradezco mucho entonces, capitán. Bueno, entonces con respecto a la primera pregunta, nosotros en la actualidad con el Centro Cibernético Policial, que trabaja en comunidad, en conjunto con Europol y con el FBI, se llevan, digamos, varios casos donde se trabaja la D-Web y en los cuales hemos hecho casos de tráfico de estupefacientes, trata de blancas, prostitución infantil y otros delitos. Sí se han judicializado delitos en Colombia y, como le digo, trabajamos con la comunidad europea. Los que tienen más experiencia son los europeos, entonces cuando trabajamos algún tipo de información, ellos nos ayudan muchísimo. Pero sí hemos hecho casos en Colombia. Puntualmente no le podría decir en este momento cuál, porque no traje las presentaciones puntuales, pero sí estamos trabajando el tema y somos a nivel latinoamericano, digamos, uno de los países más fuertes en ese tema en cibercrimen. En cuanto al respecto, ¿qué hacemos nosotros con las sustancias incautadas? Todas las sustancias incautadas, tanto cocaína, marihuana, éxtasis, todo lo que son sintéticas, nosotros por medio de una orden del fiscal se autoriza la destrucción. Entonces la cocaína, la marihuana se queman y lo otro se hace por intermedio de destrucción de laboratorios químicos. ¿Quiénes son los que están pendientes de una destrucción para que todo sea legal? Se hace un registro fílmico en el momento que se está haciendo la destrucción, se hace en presencia del fiscal y de un representante del Ministerio Público y Policía Judicial para poder hacer
todo el procedimiento. Pero todas las drogas incautadas por Policía Nacional dentro de los protocolos deben ser destruidas. Y la tercera pregunta es… ¿Cuál podría ser el delito mediante el cual una persona podría ser imputada si es descubierta recibiendo un sobre de la Deep Web con pues sustancias? recibiendo, digamos, si no cumple con las cantidades mínimas, no puede ser judicializado. Ok. Tiene que ser, digamos, en cocaína superior a 1 gramo y en marihuana superior a 20 gramos para poder ser judicializado. Pero generalmente, como pues lo hemos hablado, digamos, durante este panel, el tema de poder detectarlas es muy complicado, porque cuando llega por correo, entonces ese anónimo no se puede identificar cuál es la persona que está distribuyendo. Entonces, para judicializarla y para cumplir, digamos, con todos los protocolos que exige la ley colombiana, es muy difícil. Entonces, ¿qué nosotros hacemos, digamos, dentro de nuestro procedimiento judicial como para ambientarlos de qué hace la policía en cuanto a este tipo de delitos? Nosotros tratamos de infiltrar, o sea, en las compras, nos volvemos compradores y para poder tratar de llegar a manera de inteligencia al vendedor. Okay. Pero si no podemos hacerlo, digamos, por ningún medio de que él nos pueda, digamos, dar algún tipo de información con el cual nosotros podamos llegar o utilizar algún tipo de software para poder identificar desde dónde está siendo enviada la señal o dónde está siendo utilizado el computador en el cual están realizando la venta, es muy difícil poder llegar o actuar con respecto a este tipo de distribución. Muchas gracias. No me disculpo porque creo que es justo. Hay una pregunta que yo hice, no es egocentrismo, pero creo que no tengo una trabajo de hacerse la que trabaja con jóvenes o más. Muchas veces nuestros jóvenes en la 15 se detienen y la policía se los lleva sin tener la dosis que legalmente está establecida. La pregunta es, ¿qué tan informados y educados están los policías de campo con esto? ¿Por qué lo digo? Vengo de Tenerife y nosotros trabajamos en el programa Jóvenes sin Paz. Muchos de nuestros jóvenes se los llevan por cargar su porro de 5 gramos. La pregunta es, entonces, ¿qué está pasando con la institución policial en Cali? Gracias. Bueno, yo vengo de la Dirección de Investigación Criminal. Nosotros trabajamos todo lo que es la judicialización de tráfico de estupefacientes a nivel nacional. Nosotros, ¿en qué nos enfocamos? En todo lo que es la distribución de estupefacientes a nivel nacional por medio investigativo. O sea, nosotros no estamos en la calle haciendo requisas, sino simplemente ya cuando hay una denuncia, cuando nosotros tenemos información por terceros o tenemos denunciantes que nos dicen hay una organización criminal, entonces nosotros empezamos a recolectar la evidencia necesaria para poder demostrar que efectivamente esa persona sí está comprometida en la distribución de tráfico de estupefacientes. ¿Qué puede pasar con respecto a lo que pasa en las calles con el policía uniformado? Que de pronto algunos no tienen el conocimiento, aunque nosotros a través de los diferentes servicios que tiene la policía y los centros de educación se le da la capacitación permanente en las escuelas y después en el transcurso de la vida policial para saber nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La policía tiene una política que es atacar es la distribución, no a la persona que lo consume, porque digamos es una problemática de salud pública en la cual digamos nosotros no podemos influir, nosotros queremos atacar es la distribución. Que se puedan presentar, digamos, en algún momento de que un policía de pronto, no sé, por un mal procedimiento, por un error, pueda retener a una persona transitoriamente, llevarla a un centro por la posesión. ¿Señor? Digamos, puede pasar, pero digamos lo que nosotros hacemos es investigación. O sea, yo entiendo también, digamos, estamos en un contexto de salud pública donde estamos en un debate relacionado con tráfico de drogas por internet. Yo entiendo que la discusión de la política criminal y la actuación de la policía en las calles es determinante en el desarrollo. Yo soy también partidario de que depende mucho del día y del buen humor que tenga el policía y si se enamoró o no, y si es un chico de estrato 1 o 2 o si es de estrato 10, lo sé, pero este no es el escenario para ese debate. Estamos hablando de tráfico de drogas por internet y es ahí donde nos tenemos que centrar. Listo.
Quiero hacer una acotación. Yo sé que, digamos, este auditorio, tiene una visión de salud pública y que la cual esa es una problemática que tiene nuestro país, pero la visión que tiene la policía, digamos, de manera general y gerencial y estratégica es atacar la distribución, no atacar la persona que está consumiendo, que se pueden presentar muchos errores en los procedimientos policiales, puede pasar. Son 180.000 hombres donde, digamos, se dan unas directrices y se dan unas instrucciones, pero es difícil el control. Muchas gracias. Bueno, pues cómo se financia Energy Control es a través del sistema de subvenciones público, tanto a nivel estatal, a través del Ministerio de Sanidad, del Plan Nacional sobre Drogas, también de la ley del Fondo del Narcotráfico, que es decir, todos aquellos bienes incautados al narcotráfico son gestionados por el Plan Nacional, tanto bienes económicos como lo que pueden ser yates, casas, todo este tipo de cosas, y las ponen a disposición de las diversas entidades del tercer sector social, de las ONGs que trabajamos. Y no solamente a nivel estatal, sino también financiación europea de la Comisión y, pues en este caso, el servicio que presentamos, que es el Servicio de Análisis Internacional, se financia con la aportación de los propios usuarios que pagan el servicio. Y ya. Bueno, quería hacer también antes de comentar el tema de los cambios, alguna puntualización a lo que ha dicho Natalia, que además, cuando, me vas a permitir la broma, cuando es periodista y red profunda, madre de Dios, qué miedo. Porque de forma general, por lo menos en España, en España el periodismo es muy sensacionalista y lo que se cuenta de red profunda, pues en general, y vamos, a mí me ha parecido impecable el análisis que has hecho. Me ha parecido muy... Solo comentarte que efectivamente, una de las cuestiones que has comentado, que es que por lo menos hasta el momento en los mercados, para regular los mercados, parece que la eficacia policial no es suficiente, pero la avaricia de los administradores sí. Es decir, llega un momento en el cual, como has contado, se acumula tanto dinero en el mercado que al final el administrador se lo lleva y el mercado desaparece. Y muchos más mercados han desaparecido por eso que por eficacia policial. Esto probablemente va a llevar a que el próximo modelo de mercado, los mercados que hay ahora son centralizados, hay un señor que tiene el servidor y la policía puede ir a por ese señor, pero los nuevos modelos experimentales lo que están buscando son mercados abiertos, son mercados que funcionen como funciona Emule o como funciona Torrent, en el cual no hay una base centralizada, sino que el mercado estaría en todos los ordenadores de los participantes. Y esto probablemente sea un paso más allá y un paso que no es necesariamente positivo. Es decir, la ventaja de los mercados tal como existen hasta ahora es que están controlados por personas y tienen unos límites éticos. En ninguno de los mercados que has mencionado se vende pornografía infantil. Prácticamente en ninguno se venden armas o distintas a las que se pueden comprar en Estados Unidos, en la calle, o cuchillos. Pero en el momento en el que exista un mercado descentralizado y sea operativo y funcione, pues se podrá comprar y vender absolutamente todo, lo cual tampoco yo creo que sea necesariamente el escenario ideal, ¿no? Pero que es una de las posibles evoluciones. Y con respecto a por qué creo que lo va a cambiar, yo ya he hablado un poquito de las ventajas que ofrece, ¿no?, para compradores y vendedores, pero más allá de esto es que Internet ha cambiado todas nuestras vidas. Es decir, fijaros cómo vivíamos hace 15 años, desde lo que era comprar un billete de tren hasta escuchar música. Pensar en gran cantidad de actividades que han cambiado desde que la red existe. Con lo cual, probablemente las redes de tráfico se tienen que ver influidas necesariamente por la irrupción de Internet. Yo creo que hasta ahora no existían los
los conocimientos técnicos suficientes o la técnica suficiente, pero parece que ese momento ha llegado y yo creo que los cambios se van a producir. Tampoco sabría decir, porque es difícil de predecir las cosas, hacia dónde o hacia dónde exactamente, pero a mí me parece inevitable que y de hecho ya está sucediendo, y que en los próximos 5 o 10 años pues los cambios sean tan profundos y tan rápidos como lo han sido en otros aspectos, ¿no? Sí, pues a mí me gustaría añadir al tipo de mercados que estaba hablando Fernando, y es algo que descubrí de hecho ayer, que son mercados cerrados que hacen los mismos vendedores. O sea, como que ellos están consiguiendo compradores en los lugares tradicionales y de un momento a otro se salen y empiezan con su mercado propio, que son mercados mucho más, pues como una élite de los compradores que han tenido larga relación con los vendedores. Entonces, digamos que en ese aspecto de la lucha contra el narcotráfico es como si le cortaran un brazo al monstruo, si se quiere ver así, y le salen otros dos. Como que se está generando cada vez más modalidades de mercado que difieren de las que hemos conocido hasta ahora en la Deep Web. Y pues respecto a si es el fin o no el narcotráfico, pues yo tampoco puedo decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar dentro de 5, dentro de 10 años. Lo que hice fue como una hipótesis acerca de historias que probablemente vayamos a cubrir, pero lo que sí sé es que va a haber una pelea muy dura. O sea, comencemos por las tabacaleras y las empresas de alcohol. O sea, a ellos no les conviene la legalización de ningún tipo de consumo de drogas, por ejemplo. A los gobiernos mismos no les conviene, pues por muchas razones, y dentro de ellas es la asunción del consumo en muchísimos países, que siento que es lo que más hace falta, y viéndolo desde habitante de mi país, pienso que estamos muy quedados al respecto. Bueno, yo tan solo añadir que hay dos tendencias mundiales que están poniendo en jaque mate al sistema de fiscalización internacional. Uno es Deep Web, todos estos mercados con los cuales, es decir, el FBI clausuró Silk Road, pero tardó sus 2 o 3 años en poder hacerlo. Y no sabemos tampoco el futuro, no sé si el fin del narcotráfico, pero sí está claro que ha venido para quedarse, no sabemos la evolución. Y la otra tendencia internacional que está poniendo en jaque mate es el tema de las nuevas drogas, ¿no? Actualmente hay cientos y cientos y cientos de nuevas drogas en el mercado. En Europa es el lugar donde más presencia hay de este tipo de drogas y están poniendo en jaque todo el sistema, las políticas de drogas que no saben cómo atender el fenómeno, ¿no? Lo último es, la semana pasada, principios de junio, Inglaterra ha decidido prohibir todo lo que coloque. Todo aquello que coloque lo prohibimos, porque salieron los cannabinoides sintéticos, fiscalizaron la primera generación, aparecieron la segunda generación de cannabinoides sintéticos, fiscalizaron la segunda, apareció la tercera generación. Bueno, pues lo prohibimos todo. Bueno, pues prohibimos la gasolina, el pegamento, cualquier cosa que te puedas colocar, que tengas en tu casa, la lejía. No sabemos si también coge este tipo de productos o todo lo que coloque a qué se refiere bien. Pero en realidad ahora mismo en la Europa están desarrollando la propuesta para atender a este fenómeno y es muy difícil porque también hay muchas sustancias que tienen usos farmacéuticos, usos industriales, usos reconocidos legalmente y por lo tanto las medidas legales a tomar son difíciles, son muy dispersas en toda Europa, cada país atiende a diferente tipo de legislación, ya sea legislación de medicamento o legislaciones de protección del consumidor o modificar las legislaciones de drogas que existen en cada país. Deep Web y nuevas drogas son dos tendencias que, bueno, veremos cómo las políticas de drogas lo acaban integrando o dando respuesta, ¿no? Yo creo que suficiente debate, creo que hubo una buena ampliación, creo que como ningún otro panel cumplimos estrictamente con el horario, eso les felicito a ustedes también, les agradezco un momento. Y lo que quisiera yo un poco hacer el cierre es que estamos frente a un escenario en el que claramente está ofreciendo drogas de alta calidad, que está reduciendo los intermediarios, por tanto está reduciendo los precios y en muchas partes de pronto hay gente que está pensando que al no haber intermediario no va a estar la cocaína que se pone metida en las guerras y en las muertes que genera la guerra contra las drogas y de pronto está empezando a generar
una ética en los que compran ahí. Sustancias diferentes, acceso a sustancias nuevas, acceso a sustancias que en la calle, en Colombia, donde se venden las mismas 5 sustancias, nadie podría llegar. Entonces, bueno, es algo en lo que estamos, es algo... Le agradezco inmensamente a este panel, estaba muy animado y entonces conecto con el que sigue también de una vez. Vamos a tener 10 minutos de pausa para tomarnos un café y después voy a invitar al doctor Juan Daniel Gómez y vamos a repetir a Fernando ya en su otra faceta del cannabis. Y es un panel un poco que tiene que ver con el cannabis entre el uso medicinal y el abuso perjudicial. Y es que en toda esta glorificación y en toda esta nueva tendencia de decir que el cannabis puede servir para curar todo, creo que también es necesario en este debate, en este evento, hacer una autocrítica y una reflexión de que también el abuso cae mal. Entonces, muchas gracias y nos vemos en 10 minutos.